Bienvenidos, amigos y amigas, a este primer episodio de la inteligencia artificial en la educación. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, conocido en las redes como el profesor inquieto, y desde hace ya 7 años me dedico de manera incansable, infatigable e inasequible a la divulgación en internet, sobre todo con temas relacionados con la historia y la educación. Algunos de mis proyectos han sido muy conocidos, como por ejemplo los podcasts Historia con el móvil e Historia de España para selectividad. Pero oye, tengo otro montón de proyectos más relacionados con la historia de la educación. Si quieres estar al tanto de todo ello, es necesario que me sigas en redes sociales. Miren, este podcast era un podcast urgente, era un podcast necesario. Yo estoy metido en 1000 cosas más, estoy metido en 1000 proyectos más, pero me he visto en la obligación de hacer este podcast. Es un podcast, lo podía haber titulado el podcast urgente de la inteligencia artificial. Lo podía haber titulado el podcast imprescindible, lo podía haber titulado el podcast que se tenía que hacer. Y ahora explicaré por qué. Ahora explicaré por qué este era un podcast absolutamente necesario y urgente. Creo que voy a decepcionar a mucha gente que va a empezar a escuchar este podcast atraídas por el título. Y miren, voy a aclarar algo de qué no va a ir este podcast, por si quieres dejar ya de escuchar. Miren, en este podcast no vamos a comentar las tropecientas mil herramientas de inteligencia artificial que surgen cada semana. No lo vamos a hacer, primero porque eso ya lo están haciendo otros. Segundo porque lo que yo diga hoy va a quedar obsoleto. Lo que yo diga hoy de una herramienta de inteligencia artificial va a quedar obsoleto en un mes. Y tercero, nos hace falta claridad. Nos hace falta menos, pero usarlo bien, ¿vale? ¿Para qué hablar de 15.000 herramientas de inteligencia artificial? Si no las vamos a usar las 15.000, vamos a hablar de una o dos y vamos a utilizarlas bien, ¿vale? Pero repito, este podcast no va a ir de comentar las muchas herramientas que hay y que van surgiendo cada día. Segundo, este podcast tampoco va a ir de, venga, puedes hacer 13.000 ejercicios de inteligencia artificial en el aula. En este podcast no vamos a empezar a comentar los muchísimos ejercicios de inteligencia artificial que se pueden hacer en el aula. No vamos, este podcast tampoco va a ir de eso. Y muy importante, en este podcast tampoco vamos a presentar la inteligencia artificial como la llave maestra que va a solucionar todos los problemas en la educación. No, este podcast tampoco va de eso. Me fastidia mucho cuando en la educación se presentan determinadas estrategias, ejercicios, proyectos como si fuesen lo mejor, que funcionan siempre, que motivan siempre al alumno y que lo arreglan todo. No. La inteligencia artificial no creo que sea milagrosa, como no creo que nada sea milagroso en la educación. Lo que hoy vale puede no valer mañana, lo que vale con un grupo puede no valer con el grupo de al lado, lo que vale con un alumno no puede valer con otro. O sea, no vamos a presentar la inteligencia artificial como, repito, el método último maravilloso que va a arreglarlo todo. Pero ¿por qué he dicho en la introducción que este es un podcast urgente y absolutamente necesario? Miren, la inteligencia artificial ha supuesto la caída de un meteorito que puede arrasarlo todo. La llegada de la inteligencia artificial es un meteorito y tenemos que ser conscientes de las consecuencias que puede traer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya existía desde hace años, pero ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos meses? Que se está democratizando y ahora cualquiera se puede registrar en una de estas aplicaciones con su email y ya tiene acceso a una tecnología que antes solo pertenecía a unas élites. ¿Esto es bueno o malo? Pues ni bueno ni malo, depende del uso, pero algo me da que no la vamos a usar bien. Algo me dice que no lo vamos a usar bien. Miren, hace ya 12, 13 años cayó otro meteorito y el sistema educativo no hizo nada. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahora 12 o 13 años eclosionan y emergen los móviles. Con la llegada del iPhone 4 se empiezan a popularizar el uso de los móviles y cada vez más todo el mundo iba adquiriendo un móvil. ¿Y qué ha pasado? Pues que los móviles nos han subyugado, nos han esclavizado. La nueva droga de esta década del 2020 son los móviles. Los móviles y ojo, pues no, los móviles y algo más. ¿Qué es eso que añadido al móvil es lo que nos ha hecho adictos a las redes sociales? El móvil unido a las redes sociales nos ha hecho adictos. El móvil y las redes sociales han supuesto la nueva droga. Y ya sabemos de las consecuencias fatales que eso está trayendo. Un déficit de atención tremendo, aislamiento, problemas para socializar, acceso a un contenido de odio que nos está haciendo más y más radicales, que nos imposibilita hablar ya de ciertos temas. Un contenido pornográfico que ya no tiene ningún filtro. Y nuestros menores tienen acceso a eso. Nuestros menores tienen acceso a todo ese contenido de odio, de pornografía que está en las redes sociales campando a su ancha. Nuestros menores están viendo eso. Y aquí va lo triste, aquí va lo que me alarma. Pregunto,
¿Qué ha hecho el sistema educativo en esta última década para intentar frenar lo que está sucediendo con los móviles y las redes sociales? ¿Qué ha hecho el sistema educativo para intentar orientar a los jóvenes a que usen bien el móvil y las redes sociales? ¿Qué ha hecho el sistema educativo para paliar los efectos perniciosos del móvil y las redes sociales? ¿Qué ha hecho el sistema educativo? Pues nada. Nada. La respuesta es nada. El sistema educativo tenía que haber sido un dique de contención frente a esa amenaza que es el móvil y las redes sociales. Y no se ha hecho nada. Que sí, que hay iniciativas a nivel individual, a niveles de centro, a nivel de profesores, cada uno, ¿vale? Iniciativas hay, pero son iniciativas descoordinadas, individuales. No ha habido un plan global en el sistema educativo para hacer frente a la tremenda amenaza que nos ha supuesto el mal uso del móvil y las redes sociales. Yo, en 2017, ya creé un podcast que se llamaba La tecnología en la educación. Y en ese podcast yo ya hablaba de cómo utilizar Instagram con fines educativos. Y en ese momento eso no se estaba haciendo. Luego se popularizaron. Luego esos ejercicios, sobre todo a raíz de la pandemia, Instagram empezó a usarse como una herramienta educativa también. Uno de mis libros, el último, se llama Trincherado en las redes y habla pues de lo que estoy comentando, de cómo las redes sociales nos han radicalizado y cómo podemos hacer para revertir esa situación. Pero estas iniciativas son iniciativas individuales. Haría falta un plan global. ¿Y qué pasa? Que con la inteligencia artificial mucho me temo que va a pasar lo mismo. El sistema educativo, yo estoy hablando en España, pero me temo que esto es aplicable también al resto de países. O sea, el sistema educativo debería haberse detenido ya y empezar a proponer un plan global ya urgente para empezar a estudiar cómo utilizar la inteligencia artificial. Deberíamos ya, y esto debería ser, repito, un plan global y desde arriba, se debería empezar a ver y estudiar cómo utilizar la inteligencia artificial en la aula y utilizarla con un sentido común, utilizarla con cuidado, utilizarla de manera que nos beneficie. Y lo que yo veo es que no se está haciendo. Lo que yo veo es que de nuevo estamos actuando como cuando emergieron los móviles y las redes sociales. Estamos mirando para otro lado, no nos queremos enterar de las tremendas consecuencias que puede traer la inteligencia artificial y eso pues me preocupa. Por eso creo este podcast. ¿De qué va a ir este podcast? Miren, en este podcast vamos a intentar asentar una serie de principios claros. Serán pocos, unos principios claros. Vamos a intentar que sean unos principios lo más conciso posible. Unos principios que sean concisos, que podamos memorizar y que podamos tener siempre presente. Y sobre esos principios trabajaremos la inteligencia artificial en el aula. De eso va a ir este podcast. Vamos a intentar siempre proponer principios e ideas y sobre esos principios y esas ideas trabajaremos con la inteligencia artificial. No vamos a presentar tropecientas mil herramientas de inteligencia artificial ni os voy a bombardear con miles de ejercicios que se pueden hacer. No. La idea es trabajar con principios e ideas. ¿Por qué? Y digo que esto es urgente, porque probablemente la inteligencia artificial, si no la usamos bien, nos va a traer consecuencias negativas y me da a mí que no vamos de momento por el buen camino. Me da que no vamos por el buen camino. Así que vamos a hacer lo posible. Te pido tu apoyo. Apoya este podcast, apóyame en redes sociales, comparte este episodio. Coméntame, dale a like, ¿vale? Apóyame para que yo siga haciendo esto, ¿de acuerdo? Es necesario, nos va mucho en ello. Si no usamos bien la inteligencia artificial, las consecuencias van a ser devastadoras. Y en el sistema educativo tenemos un papel muy importante, tenemos un papel importantísimo, trascendental, ¿de acuerdo? El sistema educativo tiene que ir a la vanguardia. No podemos estar dentro de 10 años preguntándonos cómo usar la inteligencia artificial en el aula. No, como ahora, ¿no? Que estamos todavía 10 años después, nos estamos preguntando cómo usar los móviles en el aula. Si los móviles llegaron hace 10 años. ¿Cómo podemos estar ahora en 2023 preguntándonos cómo usar el móvil en el aula? Nos lo teníamos que haber preguntado hace 10 años. Pues ahora igual. No nos puede pasar que en el 2033 nos preguntemos ¿qué ejercicios podemos hacer con inteligencia artificial? No, tenemos que hacerlo ya, en este 2023. Por eso te pido tu apoyo, ¿de acuerdo? Te pido tu apoyo a este proyecto. Vamos a intentar llevarlo lo más lejos posible. Querido amigo, en el próximo episodio hablaremos
empezaremos a enunciar los principios con los que vamos a trabajar la inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con los principios sobre los que trabajaremos la inteligencia artificial. Serán claros, concisos y cortos y más perfectamente manejables. ¿De acuerdo? Querido amigo, querido compañero, te pido tu apoyo a este proyecto. ¿De acuerdo? Sígueme en redes sociales, suscríbete a este podcast. Te dejo el enlace de mis proyectos en las notas del programa y sin más, nos vemos en el próximo programa.